Top tier de flexión de columna cervical. Este movimiento evalúa la cantidad de flexión disponible en la columna cervical. Para realizar esta prueba, el paciente debe asumir una posición de pie y erguido, con los pies juntos y los dedos de los pies apuntando hacia adelante. Luego, el paciente deberá tratar de tocar el esternón con el mentón, manteniendo el tronco siempre erguido durante todo el movimiento. Piernas juntas, brazos a los lados. Los criterios funcionales de este movimiento es poder tocar el esternón con el mentón, que la curvatura de la columna sea uniforme y que este movimiento sea sin una fuerza excesiva o una disfunción en el control. Top tier de extensión de la columna cervical. El objetivo de esta prueba es evaluar la cantidad de extensión disponible de la columna cervical. En esta prueba el paciente deberá estar en una posición de pie y erguida, con los dedos de los pies apuntando hacia adelante. Luego al paciente se le pedirá que mire hacia arriba dirigiendo su rostro a una paralela con el techo, de esta manera. Los criterios de funcionalidad de este movimiento es que se pueda realizar una línea con el rostro a 10 grados de la horizontal. También que haya una curvatura uniforme de la columna y que este sea sin fuerza excesiva o una disfuncionalidad del control motor. Top tier de rotación de la columna cervical. El objetivo de esta prueba es evaluar la cantidad de rotación cervical bilateral disponible. Para realizar esta prueba, el paciente deberá estar de manera bípeda y erguida, con los pies juntos y los dedos de los pies siempre apuntando hacia adelante. La persona deberá rotar hacia el lado derecho su cabeza lo más lejos posible y después deberá replicar este movimiento hacia el lado izquierdo. Como referencia se debe utilizar la línea de mentón y nariz. De esta manera se realiza la prueba. Primero derecha y ahora izquierda. Los criterios funcionales de esta prueba es que la línea de la nariz y el mentón estén sobre la mitad de la clavícula de manera bilateral, tanto hacia el lado derecho como hacia el lado izquierdo. Y este movimiento debe ser sin fuerza excesiva o una disfunción del control motor. Top tier patrón 1 de las extremidades superiores. Esta prueba evalúa la rotación interna del hombro, la extensión del hombro, la flexión del codo y la extensión y rotación del tórax. Para realizar esta prueba el paciente debe estar de manera bípeda y erguido, con los pies juntos y los dedos apuntando hacia adelante. Luego se le pedirá que dirija el brazo derecho hacia atrás intentando tocar el ángulo inferior de la escápula izquierda. Ahora voy a realizar el test. De manera erguida, mi brazo debe pasar por detrás de mi espalda y tocar la punta inferior de la escápula. Los criterios funcionales de esta prueba es tocar el ángulo inferior de la escápula opuesta de una manera de fuerza no excesiva y sin disfunción del control motor. Top tier del patrón 2 de las extremidades superiores. El patrón de las extremidades superiores evalúa la rotación externa del hombro, la flexión y la abducción del hombro, la flexión del codo y la extensión y rotación del tórax. Esta prueba se debe realizar con el paciente en bípedo y de una forma erguida, con las piernas juntas y los dedos de los pies apuntando hacia adelante.
La persona deberá dirigir su brazo derecho por encima de la cabeza de una manera equivalente a peinarse el cabello, intentando tocarse la espina de la escápula izquierda. Este movimiento debe ser tanto como el brazo derecho y el brazo izquierdo. Ahora haré el test. Me paro de forma erguida, piernas juntas y paso mi mano como si me estuviera peinando y toco la escápula. Los criterios funcionales de este test es tocar la espina de la escápula opuesta sin excesivo esfuerzo o una disfunción del control motor. Top tier de flexión multisegmentaria. Esta prueba evalúa la flexión normal de las caderas y la columna. Para realizar esta prueba se le pide al paciente que esté de pie y de forma erguida, con sus piernas juntas y los dedos apuntando hacia adelante. Luego se le pide que se incline hacia adelante desde las caderas, tratando de tocarse la punta de los dedos con las puntas de los dedos de los pies con las puntas de los dedos de las manos, sin flexionar las rodillas. Debe dirigir al paciente para que mire abajo hacia los dedos de los pies durante el movimiento. Ahora reflejaré el test. Los criterios funcionales para desarrollar la prueba es que se pueda tocar los dedos de los pies con los dedos de las manos, que no haya un desplazamiento posterior del peso, debe tener una curvatura uniforme de la columna, un ángulo del sacro de al menos 70 grados y debe ser sin una fuerza excesiva o una disfunción del control motor. De la extensión multisegmentaria. Esta prueba evalúa la extensión normal de las caderas y la columna, manteniendo una flexión completa de los hombros. Para realizar esta prueba, el paciente debe estar de manera bípeda y erguido, con los pies juntos y los dedos apuntando hacia adelante. Luego se le pedirá al paciente levantar las manos realizando una flexión completa de los hombros, con los codos completamente extendidos y alineados al lado de sus orejas. Hay que hacer que el paciente empuje con las caderas hacia adelante y se incline hacia atrás lo más lejos posible. Así se puede asegurar de que las caderas vayan hacia adelante y los brazos hacia atrás de manera simultánea. Hay que dirigir al paciente para que mire hacia arriba, hacia las manos durante el movimiento. Ahora replicaré el test. Piernas juntas, columna erguida y flexión total de hombros, de codo. Los criterios funcionales de esta prueba es que los hombros logren alcanzar y mantengan una flexión de 170 grados, que la espina ilíaca anterosuperior pase en la punta de los dedos de los pies, también las espinas de la escápula que pasen los talones, mantener una curvatura uniforme de la columna y que ésta sea sin una fuerza excesiva o una disfunción del control motor. Top tier de rotación multisegmentaria. Esta prueba evalúa la movilidad rotacional normal del tronco, la pelvis, la cadera, rodillas y los pies. Para este test el paciente debe estar de pie y erguido, los pies deben estar juntos y los dedos siempre apuntando hacia adelante y los brazos relajados a los lados. Luego de esto el paciente deberá rotar el cuerpo entero, caderas, hombros y cabeza, hacia su lado derecho lo más lejos que pueda, mientras que su posición de los pies no cambie. Esta prueba debe ser de manera bilateral. Una vez que el paciente gira hacia un lado, debe volver a su posición inicial y luego girar hacia el otro lado. Ahora replicaré el test.
rotación multisegmentaria derecha, vuelvo y hacia la izquierda. Y vuelvo. Los criterios funcionales de esta prueba es que se haga una rotación de 100 grados en total, que eso equivalería a 50 grados de la pelvis, y una rotación de 50 grados adicionales que la da el torso. Lo otro es mantener la postura al momento que se genere la rotación, mantener la posición de los pies, y esta debe ser sin un excesivo esfuerzo o una disfunción del control motor. Top tier de apoyo monopodal. Esta prueba evalúa la habilidad de estabilizarse sobre una pierna de una forma independiente en una postura estática. La forma de realizar esto será que el paciente asuma una posición de pie y erguido, con los pies juntos, los dedos de los pies apuntando hacia adelante y los brazos relajados a los lados de los muslos. El paciente deberá flexionar su rodilla derecha de manera que su pie derecho se despegue del suelo. También deberá mantener una postura completamente erguida, equilibrándose solo sobre su pierna izquierda durante al menos 10 segundos. Esta prueba se debe repetir también con los ojos cerrados durante 10 segundos y de forma bilateral. Primero con la pierna derecha y luego con la pierna izquierda. Ahora realizaré el test. Los criterios funcionales de este top tier es mantener el equilibrio durante 10 segundos con los ojos abiertos, mantener el equilibrio durante 10 segundos con los ojos cerrados, mantener la postura y mantener la posición de los pies, y que esta sea sin un excesivo esfuerzo o una disfunción en el control motor. Top tier de sentadilla profunda con brazos abajo. Esta prueba evalúa la movilidad simétrica de las caderas, las rodillas y los tobillos. En esta prueba el paciente debe asumir una posición inicial colocando los pies juntos y los brazos extendidos hacia adelante del cuerpo. Los pies deben estar en un plano sagital, dedos apuntando directamente hacia el frente. Se debe pedir al paciente que descienda de una manera lenta, lo más abajo posible hasta una posición de sentadilla, haciendo que sus brazos se mantengan extendidos siempre hacia adelante. La posición de sentadilla se debe asumir con los talones en el suelo, la cabeza y el pecho hacia adelante. Si al finalizar la sentadilla las caderas están por debajo de las rodillas, pídale que baje los brazos para tocar el suelo con los puños a la altura de los pies. Este se debería mantener en plano sagital durante todo el movimiento. Ahora replicaré el test. Piernas juntas, brazos totalmente extendidos, y voy flectando. Llego hasta donde más puedo y bajo los brazos. Los criterios funcionales de esta prueba es mantener los muslos paralelos, también tocar el suelo con los puños a la altura de los pies, mantener siempre el plano sagital y que esta sea sin un excesivo esfuerzo o una disfunción del control motor. Prueba activa de la flexión cervical en supino. Esta prueba evalúa la capacidad de flexionar la columna cervical de una forma activa en una posición sin carga. Para realizar esta prueba, el paciente se debe colocar de manera supina, con los brazos y las manos estiradas al lado de los muslos. Las piernas deben estar relajadas. Se le debe indicar que levante su cabeza y que se toque el esternón con el mentón. Ahora replicaré la prueba. Manos al costado, relajadas, piernas estiradas y flexiono.
vuelvo. Bueno, los criterios funcionales de esta prueba es que el movimiento consiste en que la parte ósea del mentón toque en el esternón. Durante todo este movimiento se debe asegurar de que la boca del paciente se manezca la totalidad del tiempo cerrada, que no permitir que haya una elevación ni una protracción escapular a lo largo de todo este movimiento. Además también de observar si hay una flexión de la columna torácica como una compensación. Prueba pasiva de la flexión cervical en supino. El objetivo de esta prueba es evaluar la capacidad que tiene la columna cervical para flexionarse de una forma pasiva en una postura sin carga, con objeto de poder diferenciar entre una disminución de la movilidad o una difusión de la estabilidad. Para realizar esta prueba, el paciente se debe colocar en una posición supina con sus brazos y manos a los lados de los muslos, con las piernas relajadas. Se debe mover la cabeza de una manera pasiva, de tal manera que el cuello se flexione, moviendo el mentón hacia el esternón. El criterio de funcionalidad de esta prueba es que la prominencia ósea del mentón toque el esternón. Durante el movimiento se debe asegurar de que el paciente permanezca con su boca cerrada. El mentón debe llegar a tocar el esternón sin la necesidad de que el paciente flexione su columna torácica, y los hombros siempre deben estar relajados y sobre la camilla. Prueba de la flexión occipitoatloidea cervical en supino. El objetivo de esta prueba es evaluar la movilidad occipitoatloidea y cervical superior en una posición sin carga. Esta prueba se debe realizar con el paciente en supino, con sus brazos y manos colocadas al lado de los muslos y con sus piernas relajadas. Se debe rotar la cabeza de forma pasiva hasta el máximo de rango de movimiento que tenga el paciente, y después pedir que el paciente haga una flexión cervical. Los criterios funcionales de esta prueba es que el movimiento normal consiste en una flexión de 20 grados, occipitoatloidea y cervical superior con una rotación bilateral. Hay que asegurarse de la cabeza se mantenga, de que la cabeza gire de una forma pasiva todo lo posible y que mantenga esta rotación mientras comprueba la flexión occipitoatloidea. Esta prueba no consiste en llevar el mentón hacia la clavícula, sino que es más un asentamiento de cabeza con el objeto de llegar a los 20 grados de flexión. Prueba activa de la rotación cervical en supino. Esta prueba evalúa la capacidad de rotar la columna cervical de una forma activa en una posición sin carga. Para realizar este test, el paciente debe estar de forma supina, con los brazos y manos estirados al lado de los muslos y con las piernas relajadas. Se le debe indicar que rote la cabeza hacia el lado derecho todo lo que pueda, y este movimiento se debe repetir de manera bilateral. Estirado, manos relajadas al costado y rotamos. Hasta donde más puedo y vuelvo. Los criterios funcionales de esta prueba es que la rotación cervical normal consiste en que llegue a 80 grados de manera bilateral. Si la cabeza del paciente está en una extensión cuando esté en la posición supina, se le recomienda elevar la cabeza con toallas o con la mano hasta que la columna cervical se encuentre en su eje neutro. También se debe tener cuidado de no elevar demasiado la cabeza del paciente, ya que esto puede provocar una flexión cervical. El tórax también debe permanecer inmóvil durante toda la prueba.
Prueba pasiva de la rotación cervical en supino. El objetivo de la prueba es evaluar la capacidad de rotar la columna cervical de una forma pasiva con el objeto de poder diferenciar entre una disfunción de la movilidad o una disfunción de la estabilidad. Esta prueba se debe realizar con el paciente de una forma supina, con sus brazos y manos al lado de los muslos y con sus piernas de forma relajada. Se debe rotar la cabeza de una manera pasiva, manteniendo siempre la columna cervical alineada, y este movimiento se debe repetir hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Voy al otro. Los criterios de funcionalidad de esta prueba es que la rotación cervical debe ser normal, la cual consiste en llegar a los 80 grados de la rotación. Y uno de lo que se debe seguir también es que el tórax debe permanecer inmóvil durante toda la prueba, controlando la extensión cervical. Prueba de rotación cervical C1 y C2. El objetivo es evaluar la movilidad de la rotación de C1 y C2 en una postura sin carga. Esta prueba se debe realizar con el paciente en supino, con sus brazos extendidos y sus manos al lado de los muslos y las piernas relajadas. Se debe realizar una flexión pasiva con el máximo de rango, con que su mentón toque el esternón. Al momento de llegar a la flexión máxima, se debe pedir al paciente que haga una rotación derecha de la columna cervical. Derecha. Vuelve. Izquierda. Bien. Los criterios funcionales de la prueba es que la rotación normal de C1 y C2 consiste en llegar a los 40 grados de manera bilateral. Hay que asegurarse también de que el paciente esté completamente flexionado dentro de su rango final de la flexión cervical y que mantenga esta flexión durante toda la rotación de C1 y C2. Desglose de extremidades superiores. Prueba activa de la extensión y rotación con bloqueo lumbar. El objetivo de esta prueba es evaluar la combinación de movimientos activos de la extensión y la rotación del tórax en una postura sin carga. El paciente se deberá colocar en una posición completa de balanceo posterior en prono, de esta manera. Sus rodillas deben estar separadas y se le pedirá que posicione los dos antebrazos al frente de las rodillas, de esta manera. Después se le pedirá al paciente que coloque su mano derecha con la palma mirando hacia arriba en la zona más baja de la columna. Después de eso se le pedirá al paciente que haga una rotación de tórax y de cuello hacia la derecha, lo más que pueda. Los criterios funcionales de esta prueba es que, usando la línea media a través de las articulaciones acromioclaviculares como una línea de referencia, la extensión y la rotación normal del tórax es de 50 grados de forma bilateral en relación con la horizontal, sin flexión ni inclinación lateral. Si la posición de balanceo posterior en prono ayuda a evitar que la columna lumbar contribuya a la extensión y la rotación. Esto puede también diferenciar entre restricción del tórax en el lado derecho y el izquierdo. Si al paciente le duele la rotación interna al realizar esta prueba, se le debe pedir que coloque su brazo sobre el pecho de esta manera y deje descansar su mano derecha sobre el hombro izquierdo. Prueba pasiva de la extensión-rotación con bloqueo lumbar. El objetivo de esta prueba es evaluar
La combinación de movimientos pasivos de la extensión y la rotación del tórax en una postura sin carga, con el objeto de evaluar una disfunción de la movilidad o de la estabilidad. Para realizar esta prueba, el paciente se debe poner en una posición completa de balanceo posterior en prono, el cual sus nalgas deben estar contra los talones y sus antebrazos justo colocados delante de las rodillas. Se debe colocar la mano derecha del paciente en la parte más baja de la zona de la espalda, con su mano siempre mirando hacia arriba. Después de esto, la estabilizaré con mi cadera derecha en su cadera izquierda para generar un puente de rotación. Ahora se debe colocar la mano izquierda sobre el hombro izquierdo y la mano derecha debe pasar por debajo del codo para llegar con la mano derecha hasta el hombro. Después de eso se debe realizar la rotación pasiva. Y vuelvo. Este movimiento se debe realizar de manera bilateral. Los criterios funcionales es que usando la línea media que se forma a través de las articulaciones acromioclaviculares como línea de referencia, la extensión y la rotación normal del tórax deben ser de 50 grados de forma bilateral en relación con la horizontal. Si el paciente muestra dolor al realizar una rotación interna del hombro, lo que se debe hacer es adoptar que la mano adopte una posición en el pecho y que la mano se relaje sobre el hombro izquierdo. Prueba activa del patrón 1 de la extremidad superior en prono. El objetivo de esta prueba es evaluar de forma activa la movilidad y estabilidad en una postura sin carga. Para realizar esta prueba se le debe pedir al paciente que se coloque de cúbito prono con los brazos y las manos estiradas al lado de los muslos. Se le debe indicar que trate de tocar el ángulo inferior de la escápula opuesta a base de alcanzar por detrás de la espalda y hacia arriba. Se repite el patrón 1 de la extremidad superior que se realizó en la prueba base. De esta manera. Brazos al costado y alcanzo la escápula opuesta con las puntas de mis dedos. Como criterio funcional de esta prueba es que el movimiento normal es alcanzar el ángulo inferior de la escápula opuesta con las puntas de los dedos sin un excesivo aleteo escapular, una desviación radial o una caída anterior del hombro. En esta posición la columna torácica, la cintura escapular y la columna cervical tienen mínimo requerimiento de estabilidad. Prueba pasiva del patrón 1 de la extremidad superior en prono. El objetivo de esta prueba es evaluar de una forma pasiva la movilidad y la estabilidad en una postura sin carga. Para realizar esta prueba se le debe pedir al paciente que se coloque de cúbito prono con los brazos y las manos a los lados de los muslos. Se debe mover el hombro del paciente pasivamente en el patrón 1 de la extremidad superior, tratando de tocar el ángulo inferior de la escápula opuesta con los dedos. Uno de los criterios funcionales de este movimiento es el movimiento normal al alcanzar el ángulo inferior de la escápula opuesta con las puntas de los dedos sin un excesivo aleteo escapular, una desviación radial o una caída anterior del hombro. Pasivamente debe poder completar el movimiento con una rotación mínima del torso. Prueba activa de la rotación interna del hombro 90-90 en prono. El objetivo de esta prueba es evaluar de forma activa la movilidad y la estabilidad del hombro en una postura sin carga. Para realizar esta prueba se le pide al paciente que se recueste en la camilla de cúbito prono con el brazo a evaluar colgando por el costado de la camilla. Se pide que tenga una abducción
de 30 grados de manera horizontal, con una abducción de 90 grados del hombro y una flexión de 90 grados del codo. Ahora se le pide al paciente que rote de manera interna el hombro. Los criterios funcionales de esta prueba es que usando el antebrazo del paciente como una línea de referencia, la rotación interna normal del hombro es de 60 grados. Más bien si hay límites, se debe tomar en consideración que el arco total del movimiento del hombro, el arco total del movimiento es de 150 grados. Se debe calcular el arco total del hombro a base de sumar los grados de la rotación interna y de la rotación externa. Si el arco total es menos de 150 grados, se asume que el hombro tiene una movilidad. Prueba pasiva de la R1 del hombro 90-90 en prono. El objetivo de esta prueba es evaluar de una manera pasiva la rotación interna del hombro en una postura sin carga, con el objeto de identificar si una disfunción de la movilidad o de la estabilidad. Se le debe pedir al paciente que se coloque en una posición prona, con el brazo que se va a evaluar colgando por el lado de la camilla, de esta manera. Con el hombro aproximadamente en una aducción de 30 grados de manera horizontal. En una posición de 90-90 grados, que quiere decir que 90 grados de aducción del hombro y 90 grados en una flexión del codo. Después de eso se debe realizar la rotación interna del hombro de una manera pasiva todo lo posible. Brazo colgando al lado de la camilla. Aducción de 30 grados, flexión del codo de 90, hombro 90 y roto internamente. Los criterios funcionales de esta prueba es que usando el antebrazo del paciente como una línea de referencia, esta rotación interna normal del hombro debe ser de 60 grados. También si hay limitaciones, se debe calcular el arco total del hombro a base de sumar los grados de la rotación interna y los grados de la rotación externa. Si el arco total es de al menos 150 grados, se asume que el hombro tiene una movilidad normal. Prueba activa de la extensión del hombro en prono. El objetivo de esta prueba es evaluar de forma activa la movilidad y la estabilidad de extensión activa del hombro en una postura sin carga. Para realizar esta prueba se le pide al paciente que se coloque en una posición prono con los brazos y las manos juntos a los lados de los muslos y las palmas de las manos hacia arriba. Después de eso se le debe pedir al paciente que trate de elevar el brazo todo lo posible hasta llegar a una extensión completa del hombro, sin moverse hacia la abducción. Brazos a los lados del cuerpo, manos mirando hacia arriba y hago la extensión. Los criterios funcionales de esta prueba es que usando el húmero como línea de la referencia, la extensión normal del hombro sea de 50 grados. También hay que asegurarse de que el paciente mantenga el torso en contacto siempre con la camilla sin que realice una extensión o una rotación torácica. También hay que comprobar que no hay una caída anterior del hombro. Prueba pasiva de la extensión del hombro en prono. El objetivo de esta prueba es evaluar la extensión del hombro en una postura sin carga con el objeto de diferenciar entre una disfunción de la estabilidad o la movilidad. Para realizar esta prueba se le debe pedir al paciente que se coloque en posición prona con los brazos y las manos juntos a los muslos y las palmas de las manos apuntando hacia arriba. Se le debe extender el hombro al paciente de una manera pasiva, sin una abducción o una rotación del tronco. Estirado con las manos al lado de los cuerpos y ya no.
Los criterios funcionales de la prueba es que usando el número como una línea de referencia, la extensión normal del hombro debe ser de 50 grados. También se debe asegurar de que el paciente mantenga su torso en contacto siempre con la camilla, sin que realice una extensión o una rotación torácica. Y también comprobar que no hay una caída anterior del hombro. Prueba activa de la flexión de codo con el hombro extendido. El objetivo de esta prueba es evaluar de forma activa la movilidad y estabilidad de la flexión del codo con una postura sin carga con el hombro extendido. Para realizar esta prueba se le debe pedir al paciente que se coloque en una posición prono con los brazos y las manos a los lados de los muslos. A continuación se le debe pedir que flexione el codo y trate de tocar su hombro con el pulgar manteniendo la parte superior del brazo extendida hacia abajo junto al cuerpo. Tirado con las manos a los lados de los muslos, hombro en extensión y toco el hombro y vuelvo. Los criterios funcionales de este movimiento es que el rango normal de la flexión de codo consiste en que el pulgar llegue a contactar la parte anterior del hombro. También busca la flexión completa del codo en una posición del hombro en extensión. Prueba pasiva de la flexión de codo en prono, con hombro en extensión. El objetivo de esta prueba es evaluar de forma pasiva la flexibilidad del codo con el hombro en extensión en una postura sin carga, con el objeto de diferenciar en una disfunción de la movilidad o de la estabilidad. Para realizar esta prueba se le debe pedir al paciente que se coloque en una forma prona, con los brazos y las manos estiradas a los lados de los muslos. Después se le movilizará de manera pasiva el codo al paciente, tratando de tocar el hombro con el pulgar, manteniendo el brazo extendido hacia abajo junto al cuerpo. Extendido, brazo mirando hacia arriba y flexiono. Y vuelvo. Los criterios funcionales de esta prueba es que el rango normal del movimiento de la flexión del codo consiste en que el pulgar llegue a contactar en la parte anterior del hombro. También se busca la flexión completa del codo y que el hombro se mantenga siempre en extensión. Prueba activa del patrón 2 de la extremidad superior en prono. Esta prueba evalúa de forma activa la movilidad y la estabilidad del hombro en una postura sin carga. Se le debe pedir al paciente que se coloque de cúbito prono con los brazos y las manos juntos a los muslos. Se le debe indicar al paciente que lleve su brazo por encima de la cabeza o intente tocar la espina de la escápula opuesta, repitiendo el patrón 2 de la extremidad superior que se realiza en la prueba base. Cúbito prono, brazos al costado y los criterios funcionales de esta prueba es que el movimiento normal es que llegue a tocar la espina de la escápula opuesta con las puntas de sus dedos sin una rotación del torso. En esta posición la columna torácica, la cintura escapular y la columna cervical tienen los mínimos requerimientos de estabilidad. El paciente debe ser capaz de completar el patrón sin una rotación significativa del tórax. Prueba pasiva del patrón 2 de la extremidad superior en prono. El objetivo de esta prueba es evaluar de una forma pasiva la movilidad o estabilidad del hombro o ambas en una postura sin carga. Para realizar esta prueba se le debe pedir al paciente que se coloque de cúbito prono con los brazos y manos a los lados de los muslos. Después se le deberá mover de forma pasiva el hombro del paciente siguiendo el patrón 2 de la extremidad superior, tratando de que las puntas de los dedos toquen las espinas de la escápula opuesta. Manos tiradas al lado de los muslos. Movilizo el hombro y flexiono el codo.
Los criterios funcionales de esta prueba es que el movimiento normal es que llega a tocar la espina de la escápula opuesta con la punta de los dedos sin una rotación del torso. Pasivamente debe ser capaz de completar el movimiento con una mínima rotación del tronco. Prueba activa de la rotación externa del hombro 90-90 en prono. El objetivo es evaluar de forma activa la movilidad y estabilidad de la rotación externa del hombro en una posición sin carga. Para esta prueba se le debe pedir al paciente que se coloque de cúbito prono sobre la camilla con el brazo a volar colgando por el costado de esta. Se le pide que el hombro aproximadamente esté en 30 grados de abducción horizontal, en una posición 90-90, 90 grados de abducción del hombro y 90 grados de flexión del codo. Luego se debe hacer que el paciente intente rotar externamente lo más que pueda desde el hombro. Cúbito prono, brazo colgando al costado y roto externamente. Los criterios funcionales de la prueba es que usando el antebrazo del paciente como una línea de referencia, la rotación externa normal del hombro debe ser de 90 grados. Si hay limitaciones, se debe tomar en consideración el arco total del movimiento, que sería un total de 150 grados. Se calcula el arco total del hombro a base de sumar todos los grados de rotación interna y los grados de rotación externa. Si el total de este arco da menos de 150 grados, se asume que el hombro tiene una movilidad normal. Prueba pasiva de la rotación externa del hombro 90-90 en prono. El objetivo de esta prueba es evaluar la rotación externa de una manera pasiva en una posición sin carga con el objeto de determinar una disfunción de la movilidad o de la estabilidad. Para realizar esta prueba se le debe pedir al paciente que se coloque de cúbito prono con el brazo de valar colgando por el lado de la camilla, con el hombro aproximadamente en 30 grados de una aducción horizontal, en una posición de 90 grados de aducción del hombro y una posición de 90 grados de la flexión del codo. Después de eso se debe realizar una rotación externa del hombro pasivamente todo lo posible. Los criterios funcionales de esta prueba es que usando el antebrazo del paciente como una línea de referencia, la rotación externa normal del hombro debería ser de 90 grados. También si hay limitaciones, se debe tomar en consideración el arco total del movimiento. El arco total del movimiento es del hombro de 150 grados. Calcular el arco total del hombro a base de sumar los grados de la rotación interna y los grados de la rotación externa. Si este arco su total es menor a 150 grados, se asume que el hombro tiene movilidad normal. Prueba activa de la flexión-aducción del hombro en prono. El objetivo de esta prueba es evaluar de una forma activa la movilidad y estabilidad en la flexión y la aducción del hombro en una postura sin carga. Se le debe pedir al paciente que se coloque de cúbito prono con los brazos y las manos colgando a los lados de la camilla. Después se le debe pedir al paciente que intente flexionar y aducir el brazo hacia arriba todo lo posible hasta llegar a una flexión y aducción completa del hombro. Los criterios funcionales de la prueba es que usando el número como una línea de referencia, el rango normal del movimiento de la flexión y abducción del hombro es de 170 grados. Se debe asegurar de que el paciente mantenga su torso en contacto con la camilla sin que realice una extensión o rotación del tórax. Prueba pasiva de la flexión y abducción del hombro en prono.
El objetivo de esta prueba es evaluar la abducción y la flexión del hombro en una postura sin carga con el objeto de identificar una disfunción de la estabilidad o de la movilidad. Para esta prueba se le debe pedir al paciente que se coloque de cúbito prono en la camilla con el brazo colgando por el lado de esta. Después se le va a mover de una forma pasiva el hombro en una flexión y aducción del brazo del paciente todo lo posible hasta llegar a una flexión y aducción total. Movilizo el brazo del paciente hasta realizar la flexión y abducción total. Y vuelvo. Los criterios funcionales de esta prueba es que, usando su húmero como una línea de referencia, el rango normal del movimiento de la flexión y la aducción del hombro debe ser de 170 grados. También se debe asegurar de que el paciente mantenga siempre el torso en contacto con la camilla sin que realice una extensión y una rotación del tórax. Prueba activa de la flexión del codo en prono, con el hombro en flexión. Esta prueba evalúa de forma activa la movilidad y la estabilidad de la flexión del codo con el hombro en flexión en una postura sin carga. Para hacer esta prueba se le debe pedir al paciente que se coloque de cúbito prono en la camilla con las manos junto a los muslos. Después se le pedirá al paciente que primero coloque su hombro completamente en una flexión y después flexione el codo, así tratando de tocarse el hombro con el pulgar, manteniendo el hombro en flexión a lo largo de todo el movimiento. El criterio funcional de esta prueba es que el rango normal del movimiento de la flexión del codo consiste en que el pulgar contacte con la parte anterior del hombro y el paciente debe ser capaz de mantener la posición de su rango final de la flexión y la abducción del hombro mientras se flexiona el codo. Se debe monitorear la posición, pero no se debe estabilizar. Prueba pasiva de la flexión del codo en prono, con hombro en flexión. El objetivo de esta prueba es evaluar de forma pasiva la flexión del codo con el hombro en flexión en una postura sin carga, con el objeto de determinar una disfunción en la movilidad o en la estabilidad. Para realizar la prueba se le debe pedir al paciente que se coloque de cúbito prono con los brazos y las manos a los lados de los muslos. A continuación se debe flexionar el brazo del paciente y se debe tratar de que también flexione el codo de una manera pasiva. Con el objetivo de poder tocar el hombro con el pulgar, manteniendo el brazo en flexión a lo largo de todo este movimiento. Los criterios funcionales de esta prueba es que el rango normal del movimiento de la flexión del codo consiste en que el pulgar llegue a contactar la parte anterior del hombro. El paciente debe ser capaz de mantener su posición en un rango final de la flexión y aducción del hombro mientras se flexiona el codo para mantener la posición pero no estabilizar. Desglose de flexión multisegmentaria. Prueba de sedentación con las piernas estiradas. El objetivo de esta prueba es evaluar el movimiento de flexión hacia adelante mientras se descarga la parte inferior del cuerpo. Para realizar esta prueba, el paciente se debe sentar con las piernas estiradas, las rodillas juntas y los tobillos neutros. Se le debe indicar que se estiren hacia adelante y se toquen los dedos de los pies. Piernas estiradas, rodillas juntas, tobillos neutros y los criterios funcionales de la prueba es que las piernas están estiradas de manera normal. Eso implica una curvatura uniforme de la columna. También se debe tener un ángulo del sacro de 80 grados o más y la capacidad de tocarse los dedos de los pies con las rodillas rectas.
El ángulo del sacro se mide desde la horizontal hacia arriba, mientras que la prueba base, top tier, se mide desde la vertical hacia abajo. Prueba de la elevación activa de la pierna recta. Esta prueba evalúa la capacidad de flexionar la cadera de forma activa con la rodilla extendida en una postura sin carga. Para esta prueba se le debe pedir al paciente que se coloque de manera supina con los brazos y sus manos en supinación. Su cabeza debe estar totalmente apoyada en el suelo. Los tobillos deben estar de manera neutral y con los pies perpendiculares al suelo. Se le indica al paciente que levante la extremidad que se está evaluando mientras mantiene la posición neutral del tobillo. Durante esta prueba, la rodilla puesta debe permanecer completamente en el suelo. Los dedos de los pies deben estar apuntando siempre hacia arriba y la cabeza debe permanecer apoyada en el suelo o en la camilla. Una vez que el paciente llegue al final del rango de su movimiento, se debe medir la cantidad de flexión de la cadera en comparación con la pierna en el suelo. Se debe repetir la prueba con las dos piernas. Manos en supinación y levanto la pierna. Los criterios fundamentales de esta prueba es que usando el fémur como una línea de referencia, la elevación activa de la pierna recta normal es de unos 70 grados o más y el sacro debe permanecer siempre en contacto con la superficie sobre la que se realiza la prueba. Esta prueba también ayuda a identificar si hay una restricción como una disfunción simétrica o asimétrica en una posición sin carga. Al realizar la prueba se debe tener en cuenta cualquier flexión lumbar o retroversión pélvica. Prueba activa de la elevación de la pierna recta estabilizada. El objetivo de esta prueba es evaluar una SMCD subyacente del core que pueda estar limitando la movilidad de la cadera. La orientación pélvica puede estar afectada directamente por una orientación del acetábulo y por lo tanto puede dar la impresión de que existe un problema de la movilidad de la cadera, cuando en realidad puede ser simplemente un problema de la estabilidad. Para realizar esta prueba, se le pide al paciente que se tumbe en una posición supina, con las piernas dobladas, la cadera y la rodilla, y los pies apoyados en el suelo. Sus brazos deben estar levantados hacia el techo y su cabeza apoyada sobre la camilla. Ahora se debe hacer que el paciente empuje contra resistencia con sus manos hacia el suelo para activar el core y así crear temporalmente una inclinación neutra de la pelvis. Una vez que se estabilice, el paciente debe bajar las piernas de una en una hacia la posición original de la ASLR. Una vez que ambas piernas se encuentren en una posición original de la prueba, el paciente debe levantar inmediatamente la pierna que se está evaluando para colocar en ASRL. El paciente continuará presionando contra la resistencia durante toda la prueba. Durante esta prueba, la rodilla de la pierna puesta debe permanecer en contacto con la camilla durante todo el tiempo. Los dedos de los pies deben mantener con las puntas dirigidas hacia arriba y los tobillos en una posición neutral. Su cabeza debe permanecer apoyada en el suelo durante toda la prueba. Brazos elevados hacia el cielo, piernas flectadas y bajo pierna izquierda, pierna derecha y elevo y bajo. Los criterios funcionales de esta prueba es que el movimiento normal debe ser de unos 20 grados o más en el sacro en contacto con la superficie sobre la que se realiza la prueba. Y también si hubo dolor, este ahora haya desaparecido. Para activar el core en base a resistir de forma manual con sus manos contra las manos del paciente o usa algún tipo de banda elástica para crear la resistencia.
Al realizar esta prueba se debe tener en cuenta que cualquier flexión lumbar o retroversión pélvica excesiva. Prueba de la elevación pasiva de la pierna recta. Esta prueba evalúa la capacidad de flexionar de la cadera de manera pasiva con la rodilla recta en una postura sin carga con el objeto de diferenciar en una disfunción de la movilidad o de la estabilidad. Para realizar esta prueba se le debe pedir al paciente que se tumbe en el suelo en una posición supina con los brazos a los lados de los muslos, mientras que el paciente mantiene su pierna derecha extendida sobre el suelo. Se le debe levantar despacio la pierna izquierda de una forma pasiva. Los tobillos deben permanecer en una posición neutra. Se debe continuar elevando la pierna hasta que se sienta la primera resistencia sin que llegue a doblar la rodilla o a desplazar la pelvis. Se debe medir la cantidad de flexión de la cadera en comparación con la pierna sobre el suelo. Esta prueba se debe repetir en ambas piernas. Manos al lado del cuerpo, en posición supina apuntando hacia arriba, tobillo neutro, pierna estirada y elevo la pierna hasta que sienta la primera resistencia y vuelvo. Bueno, los criterios funcionales de esta prueba es que hay una elevación pasiva de la pierna recta normal que sea de 80 grados o más, y el sacro debe permanecer en contacto con la superficie sobre la que se realizó la prueba. Al realizar esta, se debe tener en cuenta que si hay un movimiento en la pierna extendida sobre la superficie, así como cualquier flexión lumbar o excesiva retroversión pélvica. Prueba de las rodillas al pecho en supino. El objetivo de esta prueba es evaluar la movilidad de las caderas hacia la flexión en una postura sin carga. Esta prueba se debe realizar indicando que el paciente se tumbe en una posición supina y levante ambas rodillas manteniéndolas juntas. El paciente se debe agarrar la parte posterior de los muslos y tirar de los muslos hacia el pecho. Posición supina, piernas flectadas, agarro la parte posterior de los muslos y los criterios funcionales de esta prueba es que la flexión de caderas con las rodillas dobladas normal es de 120 grados y el sacro debe permanecer en contacto con el suelo. Se suele cumplir estos criterios cuando los muslos llegan a estar en contacto con la parte inferior de la caja torácica. También este movimiento ayuda a diferenciar entre una disfunción de la movilidad de la cadera y una disfunción de la movilidad de la flexión de la cadera. Prueba del balanceo posterior en prono. El objetivo de esta prueba es evaluar la flexión de columna vertebral en una postura sin carga con el objeto de diferenciar entre una disfunción de la movilidad o de la estabilidad. Para realizar esta prueba se le debe pedir al paciente que comience en posición de cuadrupedia. Se le debe indicar que baje las nalgas hasta que toque con los talones, hasta llegar a una flexión completa de las caderas. Sus brazos deben descansar cómodamente a los lados del cuerpo. Posición cuadrupedia. Descanso los glúteos sobre los talones y paso los brazos y apoyo la cabeza en el suelo. Los criterios funcionales de esta prueba es que la columna vertebral debe tener unas curvaturas uniformes en todo su recorrido y en su parte inferior de la caja torácica debe presionar los muslos sin problemas al final del movimiento hacia atrás. Las rodillas de estas pueden ser un factor que complique el movimiento. En este caso es apropiado que el paciente se siente en una silla y se incline hacia adelante para evaluar la curvatura de su columna. Desglose de extensión multisegmentaria. Prueba del press-up en prono. El objetivo de esta prueba es evaluar la extensión de columna vertebral en una posición sin carga.
Para realizarla se le debe pedir al paciente que se coloque de una manera prona, con la boca hacia el suelo. Los brazos pegados al torso con los codos doblados y alineamos los pulgares con la clavícula. Después se le debe pedir al paciente que empuje hacia arriba, realizando una extensión completa de los codos. Los criterios funcionales de esta prueba es que los codos deben ser capaces de extenderse completamente al final del movimiento. Las espinas ilíacas anterosuperiores deben estar a unos 5 centímetros de distancia de la superficie en la que se realiza la prueba, y la columna también debe tener una curvatura uniforme. Para estar dentro de los límites normales en esta prueba es aceptable que las espinas ilíacas anterosuperiores se eleven hasta 5 centímetros del suelo. También se puede utilizar una almohada aires para poder medir esa distancia. Cuando este rango final del press-up no debe poder deslizar la almohadilla airex por debajo de las espinas ilíacas anterosuperiores del paciente. Si puede hacerlo, significa que el paciente se elevó más de 5 centímetros. También se debe prestar atención a la posición de las manos, ya que esta puede afectar en los resultados de esta prueba. Prueba activa de la extensión y rotación con bloqueo lumbar. El objetivo de esta prueba es evaluar la combinación de movimientos activos de la extensión y la rotación del tórax en una postura sin carga. El paciente se deberá colocar en una posición completa de balanceo posterior en prono, de esta manera. Sus rodillas deben estar separadas y se le pedirá que posicione los dos antebrazos al frente de las rodillas, de esta manera. Después se le pedirá al paciente que coloque su mano derecha con la palma mirando hacia arriba en la zona más baja de la columna. Después de eso se le pedirá al paciente que haga una rotación de tórax y de cuello hacia la derecha, lo más que pueda. Los criterios funcionales de esta prueba es que, usando la línea media a través de las articulaciones acromioclaviculares como una línea de referencia, la extensión y la rotación normal del tórax es de 50 grados de forma bilateral en relación con la horizontal, sin flexión ni inclinación lateral. Si la posición de balanceo posterior en prono ayuda a evitar que la columna lumbar contribuya a la extensión y la rotación. Esto puede también diferenciar entre restricción del tórax en el lado derecho y el izquierdo. Si al paciente le duele la rotación interna al realizar esta prueba, se le debe pedir que coloque su brazo sobre el pecho de esta manera y deje descansar su mano derecha sobre el hombro izquierdo. Prueba pasiva de la extensión-rotación con bloqueo lumbar. El objetivo de esta prueba es evaluar la combinación de movimientos pasivos de la extensión y la rotación del tórax en una postura sin carga, con el objeto de evaluar una disfunción de la movilidad o de la estabilidad. Para realizar esta prueba, el paciente se debe poner en una posición completa de balanceo posterior en prono, el cual sus nalgas deben estar contra los talones y sus antebrazos justo colocados delante de las rodillas. Se debe colocar la mano derecha del paciente en la parte más baja de la zona de la espalda, con su mano siempre mirando hacia arriba. Después de esto, la estabilizaré con mi cadera derecha en su cadera izquierda para generar un puente de rotación. Ahora se debe colocar la mano izquierda sobre el hombro izquierdo y la mano derecha debe pasar por debajo del codo para llegar con la mano derecha hasta el hombro. Después de eso se debe realizar la rotación pasiva.
Este movimiento se debe realizar de manera bilateral. Los criterios funcionales es que usando la línea media que se forma a través de las articulaciones acromioclaviculares como línea de referencia, la extensión y la rotación normal del tórax deben ser de 50 grados de forma bilateral en relación con la horizontal. Si el paciente muestra dolor al realizar una rotación interna del hombro, lo que se debe hacer es adoptar que la mano adopte una posición en el pecho y que la mano se relaje sobre el hombro izquierdo. Prueba activa de extensión rotación con apoyo en el codo en prono. Esta prueba busca evaluar la extensión y la rotación de la zona lumbar en una postura sin carga. Para hacer esta prueba se le debe pedir al paciente que se coloque de boca abajo, que empuje con sus codos hacia arriba y que coloque los antebrazos juntos. Debe colocar la mano derecha del paciente sobre la zona lumbar con la palma mirando hacia arriba. El antebrazo y la mano izquierda debe permanecer siempre en su posición inicial. Se le debe indicar a la persona o al paciente que gire el tórax hacia el lado derecho todo lo posible mientras mantiene la posición inicial. Esta prueba se debe comparar en ambos lados, tanto derecho como izquierdo. En boca abajo, antebrazos juntos, empujo con los codos, pongo mi mano en la zona lumbar y roto. Los criterios de esta prueba es que para medir la línea de rotación se deben usar ambas articulaciones acromioclaviculares. La extensión y la rotación lumbar normal es en 30 grados hacia ambos lados y con respecto al suelo de manera bilateral. Las caderas deben permanecer en contacto siempre en el suelo durante todo el movimiento. Tanto el tórax como la columna lumbar contribuyen a los 30 grados de los movimientos observados desde las articulaciones acromioclaviculares, 20 grados procedentes del tórax y 10 grados desde la región lumbar. Si el paciente presenta dolor en la posición de la prueba R1 del hombro, es apropiado tomar una posición para el pecho, de pecho para el brazo. De esta manera, la mano debe cruzar su pecho, el brazo debe cruzar su pecho y la mano debe reposar por sobre el hombro. Prueba de la flexión activa del hombro en prono. Esta prueba busca evaluar la cantidad de movilidad y estabilidad de la flexión del hombro en prono en una postura sin carga. Para realizar esta prueba se le debe pedir al paciente que se coloque de forma prona sobre la camilla y que sus brazos cuelguen por al lado de esta. Después se le pedirá que realice una extensión completa de hombro en todo su rango articular. Los criterios funcionales de este movimiento es que el rango normal para la flexión de hombro sea de 170 grados. Se debe asegurar que el paciente mantenga su torso en contacto con la camilla en todo momento sin que se realice una extensión o una rotación del tórax.